En la clase de hoy veremos la organización del sistema endocrino. El objetivo de la clase es comprender la función de las distintas glándulas del cuerpo humano, identificando las hormonas involucradas para el funcionamiento correcto del organismo. La organización del sistema endocrino. El sistema endocrino va a permitir el perfecto funcionamiento del organismo humano porque va a permitir llevar a cabo variadas funciones fisiológicas de coordinación de algunas estructuras. Cuando me refiero a fisiológica, me refiero al funcionamiento interno de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, de nuestras glándulas, de nuestras hormonas. En el caso de hombres y mujeres, en la gran mayoría tenemos las mismas glándulas, pero nos vamos a diferenciar en los órganos reproductores. En el caso de las gónadas femeninas, como ovarios, y en el caso de los varones, los testículos. En este caso nos diferenciamos porque las mujeres tenemos ovarios, por lo tanto tenemos hormonas específicas para nosotras, y testículos en el caso de los varones con sus respectivas hormonas, que son propias de cada género. En esta imagen podemos observar las distintas glándulas que posee el cuerpo humano, desde el hipotálamo, que es una de las glándulas más importantes porque es el director, es el que manda al resto de las hormonas, junto con sus glándulas. Tenemos la hipófisis, que sería la segunda al mando. Si el hipotálamo es la glándula principal, es el presidente de las glándulas en nuestro cuerpo, la hipófisis sería como el secretario. Es el segundo mensajero que le puede dar información al resto de las glándulas. Tenemos la tiroides, que también forma parte de las glándulas de nuestro cuerpo, la paratiroides, que se encuentra un poco más abajo de la tiroides, las glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones, tenemos el páncreas, los ovarios en el caso de las mujeres y en los hombres los testículos. Vamos a comenzar con la primera descripción y son las glándulas tiroides. La glándula tiroides está ubicada sobre la tráquea y las hormonas que van a secretar esta glándula es la tiroxina correspondiente o su abreviación T4 y la triiodotironina, que es la T3, las cuales se van a encargar de regular el metabolismo celular. Cuando me refiero a metabolismo, todos los alimentos o toda la energía que el cuerpo gasta está determinada por esta glándula. Esta glándula va a determinar el gasto energético que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a empezar con esta hormona tiroides, las cuales son T3 y T4. Primero, como primera función, es activar el metabolismo energético, incrementando el consumo calórico. En las personas, por ejemplo, que tienen disminuida, que tienen menos cantidad de esta hormona, tienden a engordar, porque si tienen, por ejemplo, un hipotiroidismo, hipo quiere decir bajo, quiere decir que estas hormonas están en menos cantidad en circulación en la sangre. Por lo tanto, todo el consumo energético que tenemos a través del consumo de calorías de la alimentación no son distribuidas a nuestro cuerpo de forma correcta. Mientras que las personas que tienen hipertiroidismo hacen un gasto mayor de metabolismo porque hay mucho más de esta hormona en el torrente sanguíneo. También regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos. Y también producen el recambio de prácticamente de todos los sustratos, de todos los elementos primordiales como el agua y también las vitaminas, gracias a estas dos hormonas que son secretadas por la glándula tiroides. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad, que en este caso se da por el aumento de la hinchazón de los ojos, los globos oculares tienden a salir, hablamos de que esta hormona, hay un aumento del metabolismo en el cuerpo, hablamos de un hipertiroidismo que provoca esta salida de los globos oculares que es típico con las personas con esta enfermedad, hipertiroidismo. También se produce un agrandamiento de la tiroides y produce demasiadas hormonas. Esta es una de las enfermedades más típicas con respecto a la tiroides. Los síntomas que incluyen fatiga, aumento del peso o los cambios de estado de ánimo se da porque la hormona tiroides está hipoactiva, está baja. Esta glándula, ¿cierto? No está cumpliendo con su función al 100% y va a secretar menor cantidad de hormona a la sangre, en este caso, ¿cierto? T3 o T4. Por lo tanto, esta persona, además de tener estos cambios de ánimo, también va a haber un aumento de peso. Son algunos de los síntomas y de la preocupación de muchos médicos
al decir, por ejemplo, que se mantenga una buena alimentación, deporte, porque van a tener directa relación con el funcionamiento de esta glándula. Vamos con otra glándula de nuestro cuerpo, glándula paratiroides. Esta glándula se encuentra debajo de la tiroides, en nuestros nódulos de abajo, en el caso de las damas y los varones, y son 4 pequeñas glándulas ubicados junto con la glándula tiroides en el cuello, y van a secretar una hormona que se llama paratormona o también paratoidea. Esta hormona tiene una función muy importante que primero regula la concentración del calcio en nuestro cuerpo y del fósforo en nuestro organismo. El fósforo está relacionado directamente con el calcio, ¿ya? Porque permite la absorción de este. Entonces, vamos con las funciones. Para esta glándula paratiroides, la paratormona, que es su primera hormona, como lo dice la palabra, esta va a aumentar las cantidades de calcio en la sangre. Va a inhibir la excreción de orina, o sea que va a inhibir que este calcio se elimine por la orina y aumentando la absorción intestinal del calcio a través de la vitamina D. La vitamina D, que va a ser absorbida, tomada por nosotros a través de la piel. Nosotros al tomar sol está aumentando la cantidad de vitamina D en nuestra sangre. Pero esta vitamina D también nos va a ayudar a reabsorber el calcio, que es cierto, se va a absorber a nivel intestinal. Por eso que es muy importante que esta vitamina la tengamos en altos niveles y esta necesariamente se va a dar a través de la exposición al sol. Por eso es muy importante tomar sol. Sol, me refiero a horarios que sean en radiación ultravioleta menor. O sea, hablamos de en torno de la mañana, de las 8 hasta las 12 y después de las 4 de la tarde. Porque en los otros horarios, de 1 a 4 de la tarde, los rayos ultravioletas son mucho más fuertes, provocando más que una absorción de la vitamina D, un daño en nuestra piel. Pero voy a mencionar y decir que es muy importante que esta vitamina D se encuentre en nuestro cuerpo porque también va a ayudar a esta paratormona a cumplir su función. La calcitonina va a aumentar la excreción de calcio en la orina. ¿Qué significa? Que cuando ya las cantidades de calcio son justas y necesarias en nuestro cuerpo, va a haber un grado de esta hormona que va a estar muy aumentada. Entonces la calcitonina lo que hace es excretar el exceso de calcio a través de la orina, permitiendo descender esos niveles de calcio en nuestra sangre. Vamos con otra glándula. En este caso es el timo. Ese órgano que también se denomina glándula se va a encontrar por detrás del esternón, entre los pulmones, ¿ya? Ese es el timo. Y este timo va a producir timosina. Y esa hormona va a estimular el crecimiento, la proliferación y la maduración de los linfocitos T. Estos son encargados, uno de los elementos más importantes de nuestro sistema inmune, porque nos va a ayudar a poder defendernos frente a distintos microorganismos. Por lo tanto, en el timo, gracias a esta timosina, que es su hormona, me va a dar la función de poder estimular el crecimiento y la proliferación de este elemento, de esta célula de nuestro sistema inmune. En este caso podemos ver en la imagen un ejemplo, en el caso del color azul, este es un linfocito T y está atacando a una célula tumoral que está de color rosado. Entonces, si nos fijamos para que esta célula, este linfocito T, se mantenga, crezca y prolifere por nuestro cuerpo, es muy importante que la timosina, que es una hormona del timo, se pueda sintetizar de forma correcta. Vamos con otra glándula, en este caso el corazón. Ustedes lo conocen como el órgano primordial de funcionamiento de nuestro sistema circulatorio, pero también se denomina una glándula al tener una hormona, y esta se llama péptido natriurético auricular. Esta hormona va a aumentar la excreción, la salida, la eliminación del sodio, más conocido como sal, a través, además del agua, en la orina. O sea que este péptido va a eliminar el exceso de este sodio y del agua en nuestro cuerpo a través de la orina. ¿Cómo? Dilata los vasos sanguíneos para reducir la presión arterial. Esta hormona es muy importante en el corazón porque nos va a mantener, ¿cierto?, nuestros niveles de presión normales. Y la presión tiene que ver cómo fluye esta sangre a través del cuerpo, con qué fuerza puede llegar
a los diferentes lugares de nuestro cuerpo. Y esta hormona se encarga de poder aumentar un elemento que es negativo en el cuerpo, en el caso del sodio, para que nuestra presión, ¿cierto?, se mantenga de una forma correcta. Si hay mucha cantidad de sodio en nuestro torrente sanguíneo, obviamente que la presión arterial tiende a subir. En el caso de muchos de sus papás, a lo mejor que tienen hipertensión, hiper quiere decir un aumento de la presión, se debe a que hay mucha cantidad de sodio en nuestro torrente, lo que puede significar que esta hormona que la va a secretar el corazón como una glándula esté en menos cantidades. Las glándulas suprarrenales. Estas glándulas se encuentran adosadas, apegadas a la parte superior de nuestros riñones, como lo observan acá. ¿Cuál es su función? Secretar hormonas como la aldosterona, el cortisol, la adrenalina, noradrenalina y los andrógenos, que son las hormonas femeninas y masculinas. Vamos a explicar cada una de ellas. En el caso de la glándula suprarrenal, se va a encontrar, como les dije, en la parte superior de los riñones. Son estas de color amarillo. Tenemos dos glándulas suprarrenales en ambos riñones, derecho y izquierdo. Va a poseer una corteza y una médula. ¿Qué significa esto? Para dar un ejemplo, vamos a pensar en una manzana. La manzana tiene una cáscara y la cáscara, en este caso, sería la corteza, que sería la parte de afuera. Todo lo que envuelve, ¿cierto?, a esta glándula. Y la parte de adentro, si yo partiera una manzana, toda la comida, todo lo que se encuentra por dentro se le llama médula. Entonces tenemos en esta glándula suprarrenal tenemos una corteza que es la parte externa y una médula que correspondería a la parte interna. Vamos con las funciones. En el caso de esta corteza suprarrenal, vamos a hablar de la corteza. La corteza va a sintetizar algunas hormonas esteroideas, como cuáles. Las más activas son el cortisol y la aldosterona. Estas dos hormonas se van a secretar a partir de la corteza de la glándula suprarrenal, la parte de afuera. Y también van a sintetizar pequeñas cantidades de hormonas masculinas. Y en la médula de la glándula se va a sintetizar también dos hormonas importantes, que es la adrenalina y la noradrenalina. Vamos a explicarlas. Comencemos con el cortisol. Cortisol que lo sintetiza la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Qué va a hacer el cortisol? Primero, es una de las hormonas más importantes porque van a favorecer el metabolismo de las proteínas y de las grasas que consumimos. También se van a liberar en los periodos de estrés. Cuando una persona está estresada por momentos de situaciones como la que hoy pasamos, de estrés como esta pandemia, el encierro, las preocupaciones van a generar que la corteza suprarrenal libere más cortisol para poder mantener nuestro sistema en equilibrio. También este cortisol tiene un efecto importante en metabolizar la glucosa, en poder que esta glucosa que vamos a ingerir a través de la alimentación, que es nuestra energía, se pueda metabolizar dentro de nuestras células. Ahora nos vamos a la función de la aldosterona, otra hormona de la corteza suprarrenal. Esta va a intervenir en la regulación de la concentración de los iones de potasio y de sodio. ¿Ya? La aldosterona, cuando nosotros consumimos los alimentos, es esta hormona la que se preocupa de tanto del potasio como del sodio, se puedan estar en concentraciones equilibradas para que nuestro cuerpo funcione bien. Acuérdense que el sodio es un elemento que se debe consumir con bastante resguardo. Un aumento del sodio, el aumento de alimentos que tengan mucha cantidad de sal, van a provocar algunos perjuicios en nuestro cuerpo, como por ejemplo el aumento de la presión que habíamos mencionado recién. Y el potasio es sumamente importante para el trabajo muscular. Se encuentra en las fibras musculares y nos sirve para el movimiento de nuestro esqueleto. Entonces la aldosterona me sirve para poder regular estos dos elementos químicos que van a ayudar a muchos procesos internos. Una falta de aldosterona podría desencadenar una peligrosa pérdida de iones de sodio a través de la orina y en consecuencia de agua como una caída de presión sanguínea. Cuando esta hormona falla, cuando no está funcionando bien, el sodio, en vez de poder absorberse e irse, ¿cierto?, a nuestras células,
se va a eliminar a través de la orina y eso es negativo porque va a provocar automáticamente que nuestra presión sanguínea baje. Importante el sodio porque va a funcionar en nuestra bomba sodio-potasio, que es la bomba que funciona para poder intercambiar moléculas al interior de la célula y fuera de este. Vamos con los andrógenos. Andrógenos también son, ¿cierto? Hormonas, para poder explicarles, que son hormonas netamente sexuales en el caso de las mujeres y hombres. En el caso de los varones, las hormonas andrógenas corresponderían a la testosterona. Pero la mujer se dice que también tiene cantidades de testosterona. Este concepto está mal usado. La mujer en vez de tener testosterona, que es un andrógeno, más bien se le llama androstendiona, que es una versión de la testosterona, pero en versión femenina. Entonces los hombres tienen andrógeno, sí, una hormona masculina que se llama testosterona y la mujer tiene androstendiona. Los andrógenos son hormonas esteroidales. Los andrógenos son hormonas esteroidales cuya función principal es estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son hormonas que desarrollan el aparato reproductor masculino. Por lo tanto, estos andrógenos son sumamente importantes cuando nos referimos al desarrollo puberal en el caso del hombre y la mujer. En el caso de la mujer tendríamos que hablar de la androstendiona. Ya, recién hablamos sobre las hormonas que se dan en la corteza, el cortisol, la aldosterona y algunos andrógenos. Pero ahora vamos a hablar al interior de esta glándula suprarrenal, o sea, en su médula. Yo dije que habían dos hormonas muy importantes. Primero, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué funciones van a tener? Primero, aumentan el ritmo, ¿cierto? El ritmo cardíaco, aumentan el latido. En el caso, ¿cierto? Que tengamos que arrancar, o si, por ejemplo, estamos viendo una película y nos asustamos, esta hormona se va a sintetizar, se va a liberar a través de esta glándula para poder aumentar la potencia del sistema circulatorio, aumentando este latido. También van a dilatar, van a aumentar las vías respiratorias, o sea, la circunferencia, el tamaño, ¿cierto?, de nuestra vía respiratoria. ¿Para qué? Para aumentar la ventilación. Ya nosotros hiperventilamos. Hiperventilación significa que ingresamos más aire a nuestros pulmones. Si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a correr o estamos, por ejemplo, haciendo educación física, al aumentar la cantidad de actividad, aumenta nuestra temperatura y también aumenta la secreción de esta hormona para poder hacer llegar la sangre a todo nuestro cuerpo, oxigenar nuestro cuerpo mientras hacemos ejercicio. Entonces, esta adrenalina, junto con la noradrenalina, lo que hacen es, ¿cierto?, aumentar el ritmo cardíaco. Al aumentar la frecuencia del latido, hace que la presión sea mucho mayor y más cantidad de oxígeno que se va a transportar a través de la sangre llegue a nuestros distintos órganos en un proceso, por ejemplo, de ejercitación. Lo mismo pasa con los pulmones. Cuando hacemos ejercicio, aumenta nuestra ventilación para ingresar oxígeno a nuestro cuerpo. Por lo tanto, aumenta la presión sanguínea, aumenta el tono muscular y en el caso de la noradrenalina es el único caso que tiene doble función, porque además de ser adrenérgica, de poder cumplir con todas estas funciones que hemos mencionado, también es un neurotransmisor en nuestro sistema nervioso. Nos vamos con el páncreas. El páncreas es esta glándula que está acá, ¿ya? Y este páncreas tiene una función muy importante a nivel endocrino porque permite mantenerlo, la glicemia sanguínea dentro de rangos normales. La glicemia, ustedes yo creo que lo habrán escuchado mucho cuando hablamos de diabetes, ¿ya? Muchas de a lo mejor sus abuelos o algún pariente pueden tener diabetes tipo 1 o tipo 2. La tipo 1 tiene que ver con la enfermedad que se adquiere cuando se nace. Se nace, ¿cierto?, con problemas de la hormona insulina. Y en el caso de la diabetes tipo 2 es una insuficiencia de la hormona insulina que se da por un aumento de peso, por una baja cantidad de deporte. Y esto hace que el páncreas produzca menos cantidad de esta hormona. Entonces, como dije recién, esta glándula posee dos hormonas muy importantes, que es la insulina y el glucagón, ¿ya?
que van a funcionar, ¿cierto?, la regulación de esta glicemia. O sea, se va a preocupar de todo el alimento que consumimos, poder transportarlo a las células para que nos sirvan como energía. ¿Dónde se ubica esta glándula? Se ubica detrás del estómago y se conecta con el duodeno. El duodeno es la primera porción de nuestro intestino delgado. Vamos con las funciones. Hormonas del páncreas, tenemos la insulina. Esto es una información más bien de conformación. Está formada por 51 aminoácidos, o sea, 51 de esta estructura que va a ayudar a formarme esta proteína. Por eso que se dice que es polipéptida, porque está formada por 51 aminoácidos. Los aminoácidos es la base de las proteínas. Es producida y secretada por las células betas de los islotes del Langerhans del páncreas. Me explico. En nuestro páncreas, imagínense que hay unas cebollitas, ¿ya? Dentro del páncreas van a haber muchas cebollitas y dentro de esas cebollas se van a sintetizar estas células betas que van a producir la insulina. Entonces los islotes de Langerhans serían estas cebollas, ¿ya? Para darle una mnemotecnia, serían estas cebollas que van a producir una célula que se llama beta y esta célula beta es la que va a poder formar esta insulina. La función es la de favorecer la incorporación de la glucosa en la sangre para poder ser llevada hacia las células. Por eso que es tan importante la insulina. La insulina va a ser liberada por estas células beta que están dentro del páncreas y que van a ser sintetizadas por estas cebollitas que les dije, que serían los islotes de Langerhans. Ellos son las productoras. Entonces, cuando yo como, por ejemplo, estoy tomando desayuno, me estoy comiendo un pancito con leche, ese alimento se va a transformar en energía, en glucosa. Pero esa glucosa en la sangre no serviría de nada si no la llevo a mis células. ¿Quién se encarga de llevar esa glucosa a mi sangre? Es la insulina. Por eso es que es tan importante mantener los niveles de esta hormona. Mientras que el glucagón, ¿ya?, es otra hormona que también está en el páncreas y va a estar formado por 29 aminoácidos, que es su conformación proteica. Y la función es estimular la producción de glucosa por el hígado, aumentando así la glicemia. ¿Qué pasa, chicos? Que en el caso, por ejemplo, que no he consumido alimento, el glucagón es la hormona que va a desencadenar la reserva de nuestro cuerpo. No he comido nada, en la mañana no tomé desayuno y son las 3 de la tarde. ¿Ustedes creen que el cuerpo puede funcionar de buena manera si yo no lo activo a través del alimento, no ingiero algún alimento para poder transformar en energía? Es difícil. Por lo tanto, este glucagón lo que va a hacer, esta hormona va a irse al hígado, ¿cierto? Va a estar ahí. Y ese glucagón va a tomar algunas reservas que tiene de glucosa. Y estas reservas de glucosa las va a fraccionar y las va a llevar a la sangre, al torrente sanguíneo, para poder tener energía que no he consumido a través del alimento, pero sí en algún momento la guardé para en los casos, ¿cierto?, de emergencia. Es como nuestro estado de alerta. Si yo no ingiero alimento por mucho tiempo, obviamente que me tendría que desmayar, sentirme mal, ponerme pálida, respirar con dificultad. ¿Por qué el cuerpo no lo hace cuando tenemos ciertos momentos muy largos donde no nos hemos alimentado? Es porque en el hígado hay reservas de glucosa que las va guardando para estos casos. ¿Qué hormona activa esa síntesis de glucosa en el hígado? Es el glucagón. Por lo tanto, si se dan cuenta, tienen una función contraria, porque el glucagón, al contrario, actúa cuando el nivel de glucosa disminuye. Entonces, es liberado a la sangre. Mientras que la insulina, acuérdense que se va a liberar solamente cuando los niveles de glucosa están muy altos. Entre más comida vamos a ingerir, más insulina va a llegar a nuestro cuerpo para llevarla hacia las células. Pero cuando los niveles de azúcar, de glucosa están bajos, eso quiere decir que no estamos alimentándonos y tenemos que mantener nuestras células activas. Por lo tanto, el glucagón se va directamente al hígado y saca esta reserva de azúcar, de glucosa, para poder llevarla hacia el torrente y ser liberado. Cuando los niveles de glucosa bajan demasiado, el páncreas libera el glucagón, como lo mencioné.
Y cuando los niveles de glucosa aumentan, se va a estimular, en este caso, la insulina. Ahí están los dos ejemplos de sus efectos contrarios. Manteniendo entonces así la glucemia o glicemia en un modo estable. Entonces aquí observamos el páncreas que está por detrás se fijan, detrás del estómago, pero está conectado con la primera porción del intestino que es el duodeno. Entonces ahí se fijan que en este caso muestran, acá está la insulina que se está uniendo, ¿cierto?, a la glucosa. Aquí se ve en la imagen en blanco, ¿cierto?, el alimento que se va a transformar en energía, que este azúcar llamada glucosa se va al torrente sanguíneo, pero no nos serviría de nada en el torrente si esta insulina no la transporta hacia nuestras células, como lo muestra acá. Nos vamos ahora con los riñones. Los riñones, ¿cierto?, son dos órganos que también tienen su propia hormona. Le van a liberar parte de calcitriol, que forma parte de la vitamina D que habíamos mencionado anteriormente, que nos va a ayudar a poder excretar, ¿cierto?, el calcio que está en exceso en nuestro cuerpo. Va a permitir, ¿cierto?, este calcitriol, la reabsorción de calcio en los alimentos para poder trasladarlos al torrente sanguíneo, ¿ya? El calcitriol que se da en los riñones. El riñón como glándula libera esta hormona que me va a ayudar a poder reabsorber este calcio en la leche, en el queso, en todos los lácteos. En condiciones de hipoxia, en el caso que nosotros estemos hiperventilando mal, estemos, ¿cierto?, teniendo menos cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo, va a liberar eritropoyetina, que es otra hormona que se da en los riñones, en esta glándula. ¿Ya? ¿Por qué le digo glándula? Porque al tener hormonas este órgano también se le da el nombre de glándula. Entonces, dos hormonas, el calcitriol, que primero forma parte de la vitamina D, pero también permite la reabsorción del calcio en los alimentos. Y la eritropoyetina se va a liberar solo cuando nuestro cuerpo esté en hipoxia, con menos cantidad de oxígeno en nuestra sangre, lo que va a estimular la producción de eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Y estos son los que tienen como función poder trasladar el oxígeno a nuestra sangre para poder oxigenarnos y poder llevarla hacia las células. Por eso aquí es muy importante la función de los riñones. Además de la reabsorción de nuestro calcio, también nos va a ayudar a producir, ¿cierto?, más glóbulos rojos en el caso, ¿cierto?, que tengamos menos cantidad de oxígeno en nuestra sangre. Vámonos ahora entonces con el tracto gastrointestinal, ¿ya? Sería todo el tracto intestinal, incluyendo estómago e intestino delgado. Se van a secretar varias hormonas, ¿ya? Varias hormonas que van a estar implicadas en la digestión de los alimentos, como en el caso de la gastrina. La gastrina me va a ayudar, me va a permitir degradar alimentos a nivel de intestino y a nivel de estómago. Aquí en el estómago, por ejemplo, con la pepsina, que la libera, ¿cierto?, esta hormona que es la gastrina, me va a ayudar a que aumente esta enzima en el estómago para que pueda degradar alimentos. Así como también tengo otras hormonas que van a actuar a nivel de intestino para poder degradar, por ejemplo, lípidos y algunos carbohidratos. Y esta hormona es muy importante para eso. ¿Y dónde se encuentra? En el tracto intestinal. Nos vamos ahora con los testículos. Testículos como glándula. En este caso, esta glándula va a liberar una hormona que es muy importante para los varones, ¿ya? Y se va a encontrar dentro del escroto, que es la bolsa que recubre los testículos. Ahí encontramos, ¿cierto?, estas glándulas. Estas van a secretar la conocida testosterona, que su concentración obviamente va a ser en hombres y va a determinar los cambios secundarios, como por ejemplo en la pubertad es el aumento de la masa muscular, la salida del vello púbico, axilar, el cambio del tono de voz, el aumento de más elevado de la estatura, por ejemplo, del tamaño y crecimiento de los huesos. Estos testículos, además de ser, ¿cierto?, una glándula que libera esta hormona, también es su hormona reproductora por la cual ustedes también van a producir espermatozoides. Tiene doble función. ¿Se fijan que esa testosterona aumenta la concentración y la memoria en el cerebro?
Aumenta el libido sexual. Cuando me refiero al libido, me refiero al deseo sexual que se tiene por el otro género. Cuando aumenta esta preocupación por el sexo contrario. Cuando ya a una amiga la empiezo a ver como mujer y me gusta, quiere decir que aumenta el libido, el querer estar con otra persona, el sentirte atraído por otra persona. También estimula el crecimiento, como lo dije, del el vello del rostro, del pecho, la axila y los genitales. Aumenta la densidad de los huesos, como lo mencioné. Desarrolla el aparato cierto sexual reproductor, que es el pene. Disminuye las grasas en los varones, el que aumenta la testosterona. Aumenta la masa muscular y también engruesa la voz en esta pubertad. En el caso de las mujeres, tenemos una glándula que se llama, es glándula, ¿cierto? Y órgano que se llama ovario. El ovario, como una glándula, está ubicado, ¿cierto?, en la caja pélvica, ¿cierto? Son estos los ovarios. Y van a formar parte de este aparato reproductor femenino. ¿Qué hormonas van a secretar? Los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos van a permitir la proliferación ya del endometrio. Cuando ustedes tienen una regla, ¿cierto? Su menstruación, quiere decir que todas las capas de sangre y nutrientes que se estaban alojando en su útero, en algún momento tienen que caer porque no hubo ovulación. Y como no hubo una ovulación, aparte de no hubo una fecundación, ¿cierto? No hubo una unión de espermatozoide y ovocito, lo que va a provocar primero este estrógeno es proliferar, caer, que se caiga este endometrio que se mantuvo por muchos días para poder esperar a un nuevo ser. Pero como no hubo fecundación, esta masa de sangre y nutrientes cae y lo que ustedes conocen como menstruación. Quien regula este proceso son los estrógenos, como también regula el estrógeno la salida y el crecimiento del ovocito, ¿ya? Esta célula que es la que es fecundada por el espermatozoide, esta hormona que el estrógeno me va a permitir que ese ovocito crezca, se mantenga para poder ser fecundado. En el caso de la progesterona, es una hormona que me está situada en los grandes momentos de la mujer, como es en el caso del parto, ¿ya? Esta hormona lo que va a permitirme es la hormona de la fecundidad. Entonces, como hormona de la fecundidad, esta progesterona lo que hace es preparar al útero para la implantación de ese embrión, pero también me va a ayudar en un posterior caso a mantener la vida de ese ser, para cierto que se mantenga en su saco, en su placenta, para que se pueda desarrollar. Por eso se dice que la progesterona es la hormona de la fertilidad. Solamente aparece cuando la mujer está embarazada, esta hormona. Las hormonas femeninas, ¿cierto? Tenemos los estrógenos, que son hormonas, lo acabo de decir, femeninas, que están producidas en los ovarios. Su principal función es la maduración de nuestro aparato genital, lo hace más fértil y, como mencioné, engrosa el endometrio. Los estrógenos producen varios cambios en las mujeres, como por ejemplo, y son muy beneficiosos. El crecimiento del cabello y de las uñas lo otorga el estrógeno. Lamentablemente, en este caso, la acumulación de grasa, que tiene que ver con la reproducción, por ejemplo, la grasa que se da a nivel pélvico y en la zona genital, en el monte de Venus, que lo vamos a explicar después, ¿cierto?, en reproducción. Lo da, ¿cierto?, este estrógeno. El aumento de los senos, de la glándula mamaria, también se da a través de los estrógenos. El desarrollo del pezón y la areola, la amplitud de la pelvis, el ensanchamiento de las caderas, el cambio en el sistema venoso, ¿cierto? Aumenta la cantidad de circulación en las venas, provocando, ¿cierto?, una estimulación de la presión sanguínea y, ¿cierto?, una retención de líquidos que es típico en las mujeres, que se da en piernas y brazos. ¿Ya? Esa función la cumple los estrógenos. Estrógenos que van a ser liberados de la glándula, en este caso, ovarios. La menopausia, que es un típico síntoma que a lo mejor pueden tener alguna de sus mamás, que se da a través de los años, ¿cierto? Esta menopausia, ¿por qué se caracteriza? Porque lamentablemente hay un descenso en la producción de los estrógenos, lo que provoca que las mujeres no cumplan su función como tal. Por lo tanto, hay varios cambios que dificultan en el metabolismo de la mujer. Si baja la cantidad de estrógeno, esto quiere decir que pueden producir algunas enfermedades como la osteoporosis, porque hay una menor reabsorción del calcio
a través de la alimentación que se dan los huesos. Enfermedades cerebrovasculares, cáncer, se cae el pelo, crece la uña con mayor dificultad, las mujeres aumentan de peso, se reducen algunos dolores, por ejemplo, en la zona uterina. Esto todo se provoca en la menopausia, cuando las mujeres, ¿cierto?, alcanzan una edad donde fértilmente ya no estamos, ¿cierto?, aptas para poder ser madres. Entonces, lamentablemente, estos estrógenos que son tan necesarios para la mujer, porque desarrollan al ovocito, desarrollan el útero, ahora como se están sintetizando en menor cantidad, lamentablemente en la mujer causa alguna sintomatología que no son muy favorables. Es algo normal, es una característica biológica por la que todas debemos pasar y que tiene que ver con nuestra fertilidad, ¿no? Otra hormona femenina es la progesterona. Esta progesterona, como se lo mencioné, es la hormona de la fecundidad. Esta progesterona femenina va a desarrollar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una estructura que va a formar parte de la vida cíclica del folículo del ovario. Me refiero a la formación de este ovocito, de este óvulo, que después va a ser fecundado. Lo prepara, la progesterona va a preparar este cuerpo lúteo, que después se va a transformar en una gran ayuda, ¿cierto?, de ese ser, si es que este ovocito es fecundado por un espermatozoide. Esta hormona femenina es necesaria para el útero y los senos, ya que se van a desarrollar de una forma correcta. ¿A qué me refiero? Si una mujer llegara a quedar embarazada, la progesterona va a aumentar sus niveles en la sangre y, por ejemplo, va a aumentar el desarrollo mamario del pezón para que se pueda producir leche, ¿cierto? Este líquido que va a ayudar a alimentar al bebé en esta glándula mamaria, a través, ¿cierto?, de otra hormona que vamos a mencionar más adelante. También va a actuar principalmente durante la segunda parte del ciclo menstrual. Ciclo menstrual me refiero, ¿cierto?, a la salida y la expulsión del endometrio, parte de esta eh, acumulación de sangre y nutrientes que le dije yo que se da en el útero y que se va a eliminar. Entonces, esta progesterona va a frenar esos cambios en el endometrio que son inducidos por el estrógeno, pero ¿por qué? Porque en el caso de que haya un embarazo, hay una fecundación, esta progesterona tiene que evitar que esa capa que está en el útero que les mencioné se caiga. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que lo que ustedes conocen como placenta, lo que está, ¿cierto?, ayuda a formar a este bebé, a protegerlo, está formado por esta menstruación. Toda esta sangre, todos estos nutrientes, finalmente, cuando hay una fecundación, ese endometrio con ese nutriente va a formar la placenta. Entonces, si hay una fecundación, esta progesterona tiene que velar porque este endometrio se mantenga seguro, apretadito, firme en ese útero, para que así, cierto, el bebé se pueda mantener en el lugar, pueda crecer y se pueda desarrollar. Entonces, como se menciona acá, prepara así el endometrio para la implantación del embrión. Es una de las hormonas más importantes en las mujeres cuando hablamos de fertilidad. Hormonas sexuales ováricas, tenemos los ejemplos, recién se los mencioné. En el caso de los estrógenos, habla del desarrollo de la mayoría de los caracteres secundarios de la mujer, el aumento de las caderas, tamaño de las caderas, ensanchamiento, crecimiento del pecho, de la salida del vello púbico, axilar, las características sexuales femeninas que nos hacen ver más femeninas, en la transición de niña a mujer. Y los prestágenos, que estamos hablando, ¿cierto?, de la progesterona, el prestágeno es como la unidad básica de esta progesterona, de cómo se forma esta hormona. Y lo que tiene como función, que ya le hemos mencionado en todo este momento, que es la preparación final del útero para poder gestar, para poder también mantener en funcionamiento estas mamas para la lactancia y poder producir en esa glándula mamaria la sustancia, ¿cierto?, el calostro, que va a permitir la alimentación de ese nuevo ser. Finalmente terminamos, ¿cierto?, con la placenta. Esta placenta que se va a formar únicamente en el momento de la fertilidad, del embarazo de la mujer, que esta es, ¿cierto?, la placenta. Esta placenta con el cordón umbilical, esta placenta formada a través de todas las sustancias, sangre y nutrientes que le dije,
y que va a acoger a este nuevo ser para poder nutrirlo a través del cordón. Durante el embarazo la placenta produce diferentes hormonas, como por ejemplo la gonadotropina crónica humana. Esta hormona es la que, por ejemplo, se coloca en los test de embarazo. Los test de embarazo son los que van a indicar a través de la orina o a través de sangre si una mujer está embarazada. Si la cantidad de esta gonadotropina está en grandes cantidades en sangre y una mujer está con sospecha de embarazo y se va a hacer un examen de sangre y esta hormona aparece muy elevada, quiere decir que si hay un embarazo es positivo. Como también esta gonadotropina también se encuentra en la orina, se va a excretar por la orina. Por lo tanto, los test de embarazo tienen de esta hormona en sus dispositivos para poder permitir el saber si estamos embarazadas o no. Si hay mucha cantidad de la hormona, se marcan 2 líneas azules en el dispositivo y si hay baja o nula producción de esta hormona, quiere decir que no hay un embarazo, ¿cierto? Es negativo. También libera estrógeno esta placenta, progesterona y lactógeno placentario humano. ¿Quién va a preparar este lactógeno, que es otra hormona, para poder preparar al tejido mamario, para poder, ¿cierto?, formar este calostro que le había mencionado, que es la leche que alimenta a estos bebés, a estos nuevos seres vivos? Hemos finalizado